Buenos días, profesor Beck. Voy a hacerle una serie de preguntas sobre su historia en la ciencia del suelo. ¿Cuáles serían sus antecedentes o la situación actual? La situación actual, como dicen los anglosajones, el estatus, es, yo soy catedrático emérito de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Barcelona. Soy profesor excedente de suelos y fertilizantes de la Escuela Superior de Agricultura de Cataluña, adscrita a la Unidad Politécnica de Cataluña, y académico numerario de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, con la medalla número 60, que se refiere precisamente a edafología. ¿Nos puede hablar de sus antecedentes familiares y de la adolescencia? Mi padre procedía de una familia agrícola del Pirineo gerundense, fue maestro nacional de grado superior, incluso durante unos años fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de Gerona. Mi madre es ama de casa, era originaria de una familia de agricultores de la provincia de Tarragona, y yo nací en Barcelona medio año antes de que estallase la guerra civil. Mis recuerdos son horribles de los bombardeos de Barcelona. No voy a extenderme en esto porque es muy triste. La posguerra también fue difícil, sin apenas con cortes de suministros, de agua, de gas, de electricidad, etc. Yo aprendí a leer y escribir con velas de cera y lámparas de aceite, o sea que esto indica un poco el estado. Por suerte, pasaba algunas vacaciones en casa de mis abuelos maternos, en Tarragona, y allá fui donde vi por primera vez yo agricultura. Algarrobos, averanos, viñedos, suelos. Incluso en el viaje de Barcelona a Tarragona vi salobrar cerca del litoral, suelos rojos, costas calizas. Todo esto fue para mí un motivo, fue quedando en el subconsciente, pero de cara a futuro dejó una huella. Con mi padre, que le gustaba mucho el excursionismo y las ciencias naturales, hacíamos excursiones a canteras, a buscar fósiles, minerales, e incluso visitamos la región de Olot, de la región volcánica. Allá me impactó la escena de que vi una señora, yo era un niño todavía, con un bocio enorme en el cuello. Y esto me quedó muy marcado porque influyó más tarde en aspectos de geomedicina de los que también me he ocupado. ¿Qué estudios ha realizado? El año 53, bueno, primero la enseñanza primaria y secundaria fueron hechos en escuelas públicas de Barcelona, y el año 53 entré en la carrera de farmacia en la universidad, con becas, hice todas las carreras con becas, que finalicé el 59. En el año 61 acabé la carrera de Ciencias Geológicas y en el examen de grado de licenciatura obtuve sobresaliente, excelente y premio extraordinario. Más tarde completé todas las asignaturas de doctorado con nota de excelente, y en el año 1972 leí la tesis doctoral sobre aspectos experimentales, de los que hablaré, en la Universidad de Barcelona. El año 94 leí una tesis doctoral en farmacia sobre historia de las astillas medicinales. En el año 70 el gobierno francés me invitó a unas estancias en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Montpellier, que ellos llaman ENSA, École Nationale Supérieure Agronomique, en donde allá aprendí realmente cartografía de suelos y colaboré con unos mapas que estaban haciendo en la Francia central y el sur de Francia, y después pasé a París en el INA. INA es el Institut National Agronomique de París, que con el especialista, el doctor Fedorov, me inicié en la micromorfología de suelos.
estos fueron, digamos, las bases de cómo empecé a adquirir conocimientos en estos aspectos. ¿Cómo y cuándo se inició en la ciencia del suelo? Fue aquí, muy cerca de donde estamos, en un aula. Estaban explicando bioquímico, y apareció el profesor Cubiena, acompañado de autoridades de la universidad. Nos dio una conferencia sorprendente sobre suelos y sobre morfología, clasificación y sobre todo sobre micromorfología, con imágenes que eran espectaculares y sugerentes. Aquello me marcó muchísimo, probablemente para toda mi vida. Más tarde yo entré a trabajar y a hacer prácticas de química y física de suelos en la misma facultad, y con el profesor Caballero, a partir de los años 61, 62, entré de ayudante, con el que realicé la tesis doctoral. Y el año 74 obtuve la plaza, con el número 1, la plaza de adjunto de edafología y química agrícola. Y el año siguiente, el 75, obtuve la plaza también con el número 1 de agregado numerario de edafología y química agrícola. Las dos para plazas de la Universidad de Barcelona. Más adelante, en el 72, ya leí la tesis, etc. Y en cuanto a docencia, el año 79 fui nombrado director de la Escuela de Agricultura, director de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona, adscrita a la Universidad Politécnica. Allí fui nombrado director del Departamento de Producción Vegetal y también inicié la asignatura de suelos y fertilizantes, y creé un laboratorio que no existía de suelos, que fue realmente ha servido para muchos trabajos posteriores y ayudantes, etc. También en estos años estuvo usted en Francia, Inglaterra. Sí, sí. Contacté con otras personalidades muy importantes como eran Ruelan, Paul Segalen y otros, Contain, de los TOM. Los TOM era un gran organismo que estaba en Bondy, al lado de París, y tenía oficinas en París, que se ocupaba de aspectos de edafología, sobre todo. Ellos congeniamos enseguida y vinieron, o sea, yo les invité aquí e hicimos trabajos tanto en Francia como en Cataluña, de suelos, mapas, etc. Incluso más tarde se amplió estos contactos con los profesores de Joux, de Clermont-Ferrand, y Yves Chevalier de Niza, con los que trabajábamos más bien alteraciones sobre rocas dioríticas de Francia y de Cataluña, haciendo estudios comparativos. También fue interesante los contactos con otros profesores, sobre todo en el año 77 y 78 invité al profesor Van Dyke de Australia, con el que pasamos 2 intensos veranos recorriendo y prospeccionando suelos fósiles de Cataluña, geomorfología. Realmente fue todo muy positivo esto. ¿A qué temas dedicó más atención? Cronológicamente, realmente la edafología experimental fue un objetivo importante en mis principios, en los que puse a punto un percolador original, no existía en España, para hacer estudios de pedogénesis, de alteración de rocas, y con este dispositivo trabajamos mucho tiempo, 3 años, obteniendo 3 años para prepararlo y 3 años obteniendo datos de mucha precisión, porque era un dispositivo de control de periodicidad de tiempo, de temperatura, de lixiviados, o sea, era realmente era un aparato perfecto. Después, otros aspectos que me interesaron fue el estudio de suelos, no tanto en los libros que ya conocíamos, sino suelos in situ, o sea, y hacer prospecciones en el campo
buscar perfiles adecuados, representativos de las zonas, describirlos, muestrearlos y, aparte de ya cuando ya se conocían bastantes suelos, llegar a la cartografía, o sea, hacer mapas de suelos, de los cuales llegué a hacer unos 35 mapas de suelos. Otros aspectos de los que me ocupé fueron estudios de elementos traza y sustancias potencialmente tóxicas, sobre todo lo que antes se hablaba mucho de metales pesados. Esto hacia los 90 empecé a trabajar y no solo a analizar puntualmente zonas, sino que llegamos a hacer mapas de distribución en Cataluña para diversos elementos, cromo, níquel, zinc, plomo, etc., para ver qué zonas podían ser sospechosas de contaminación que supusiese riesgos a las personas. Estos estudios fueron ampliados con también los de alteraciones de dioritas, etc., al sur de Francia, Cataluña y mapas diversos que ampliamos hasta Huesca, Murcia, Andorra, y a partir del año 94 fue el salto a América del Sur, Ecuador, Perú y Chile. Al estudiar suelos cerca de minas, se planteó el tema de la remediación de suelos porque estaban contaminados y vimos que la gran importancia que tendrían las plantas que acumulaban de manera resistente, que estaban adaptadas a concentraciones elevadas de metales, y las empezamos a estudiar entonces. Y yo fui el que descubrí las primeras, el 100% de plantas de estas en Perú y Ecuador. En el año 97 se publicaron, en una publicación que tiene más de 200 citas. ¿Nos puede indicar sus logros científicos más importantes? El primero fue este percolador que he hablado, experimental, fue inventado y además se hizo muy cerca de donde estamos. Fue tan diferente de lo que había hasta entonces y original en los aspectos de periodicidad, de control, de lixiviado, etcétera, que interesaron muchísimo al profesor Birot de París e incluso a Pedro de Versalles, que incluso me invitaron a ver sus instalaciones para hacer comparaciones con lo que yo estaba haciendo aquí en Barcelona y en sus trabajos. Después de estos aspectos del percolador, realmente también hay que insistir en aspectos de la cartografía. Apenas se había hecho mapas de suelos aquí, realmente hicimos una gran cantidad y con mucho detalle, de escala hasta 1/20.000. Como cosas muy novedosas también fueron el estudio de fenómenos que se habían descrito en Marruecos por parte del equipo de Estrasburgo, del profesor Milot, pero aquí no se había citado nunca nada en España. Y yo les acompañé a ver unos yacimientos míos, unos perfiles aquí en el Maresma, y se describió por primera vez, describimos epigénesis caliza en estos suelos aquí en Cataluña, por primera vez. Más tarde, en aspectos de investigación, de lo que llaman soil survey, los anglosajones, o sea, buscar tipos de perfiles, describirlos, encontramos en algunos casos varios suelos nuevos en el sentido de que no se habían citado nunca aquí, suelos alcalinos, suelos pozzólicos, y ha dicho los andosols de Olot, que tampoco se habían citado, fui el primero en descubrirlos, el año 73, y siguieron los estudios de elementos traza con sus mapas además, o sea, de distribución y sus analíticas finas, e incluso fue la primera, aquí en Barcelona, en los laboratorios de la universidad, se hizo el primer fraccionamiento selectivo que entonces se puso en marcha a nivel europeo de elementos traza de suelos de aquí, para ver los elementos, digamos, potencialmente tóxicos que había. Esto fue con la ayuda del doctor Lansac.
Otra aportación novedosa fue con los colaboradores Tobías y Sánchez, que implementamos un nuevo método para valorar los valores básicos, para determinar valores básicos y los límites superiores de elementos traza o sus elementos potencialmente tóxicos. Esto también fue realmente apreciado. Usamos por primera vez técnicas en el mapeo de suelos, la técnica que se llama de ACFA Contour, un tipo de film especial de la casa ACFA que no se había usado nunca para estas cosas de suelos aquí en España. Fue la primera vez que publicamos cuestiones de estas. En los aspectos de medio ambiente y de salud humana, ya en el recuerdo aquel primer bocio que vi en el Pirineo, me llevó a seguir estudiando estos temas en las zonas del Montseny y de zonas húmedas, de las zonas de Susqueda, etc. Y planteé como hipótesis la posible relación de humus ácidos con la presencia del bocio. Esto lo presenté en un discurso en la patrona de la Facultad de Farmacia en el año 78. Nunca se había planteado este tema y 15 años más tarde un equipo de Taiwán demostró que esto era cierto, o sea que hicieron una experimentación más delicada y realmente quedó confirmada mi hipótesis. La composición de elementos traza en los fosfatos de Sechura, en Perú. Nadie tampoco se había ocupado del tema y realmente es importante, porque hay fosfatos que son muy ricos en cadmio, por ejemplo, y son muy peligrosos. El tema realmente de suelos y medio ambiente y la salud se me planteó en un congreso, en una excursión de un congreso de Paleosuelos de Ámsterdam. Al ir a investigar unos fluvisoles cerca de Limburgo, estábamos todo el equipo mirando, discutiendo aspectos edafológicos y se presentaron unos agricultores casi llorando que por favor que les ayudásemos porque sus vacas estaban enfermando y se morían. Esto a mí me impactó realmente, fue uno de los motivos que siempre más tuve en cuenta, porque cuando llegué a América, en los años 95, al estar cerca también de minas, en la parte baja de las minas que salen las aguas de drenaje, de la mina Turmalina en Perú o de San Bartolomé, Ecuador, etc., los agricultores llorando también, Señor, Señor, que los animalitos se nos mueren, se están enfermitos. O sea, esto realmente me estimuló a dedicarme a estos aspectos. ¿Qué reconocimientos ha recibido a lo largo de su carrera? La primera que recuerdo con mucho cariño es la dedicatoria de un fósil nuevo, que esto se hizo aquí muy cerca, en el Museo de Geología que está al otro lado de la calle Diputación, por parte del director del Museo Geológico ahora se llama Ramón Llull, me dedicó un fósil nuevo, la Ceratomia Becky Calzada, porque Sebastián Calzada es quien hizo esta dedicatoria. Otros aspectos han sido premios diversos, por ejemplo, el premio extraordinario de la licenciatura de Ciencias Geológicas, primeros premios en congresos en Leipzig, por ejemplo, que hubo un congreso sobre fitorremediación, pues el primer comunicado que obtuvo el primer premio pues me lo concedieron a mí y a mi equipo. En México se repitió y fueron 2 primeros premios que obtuvimos en Tlaxcala en el 2003, que ya además coincidimos allá, que firmó los diplomas el premio Nobel Molina, el descubridor del agujero del ozono, o sea, fue muy interesante esto. Más tarde he obtenido diplomas, medallas, por ejemplo, medalla de la Universidad de Barcelona, medalla de plata de la Facultad de Farmacia, medalla de plata de la Escuela Superior de Agricultura y diversos diplomas de entidades. Por ejemplo,
de la República Francesa me concedieron el ser el honor de la oficial de la Orden de las Palmas Académicas, que es una, digamos, es una condecoración muy realmente valiosa. También se me concedió una medalla del Instituto Vernadsky de Moscú. Además de estas medallas, cabría aquí recordar, por ejemplo, los nombramientos por ejemplo, de diplomas de la EGU, la Unión Europea de Geociencias, me concedió como convener el año 2013 un diploma por la mayor calidad de los trabajos presentados en nuestras sesiones. Y en el 18 me nombraron miembro honorario de la Comisión 8, que era Contaminación de Suelos, también de la División de Suelos de la Sociedad Europea de Ciencias Geológicas. Soy doctor honoris causa por 13 universidades y también soy socio honorario, miembro honorario de las sociedades también de varias naciones europeas. Sobre todo la más destacable por su importancia histórica y el peso que tiene en toda la historia de la grafología, es la sociedad rusa. Allá me concedieron el ser miembro de honor de la sociedad Dukochev, porque Dukochev es el impulsor, el padre de la grafología a nivel mundial. Entonces me nombraron allá estas. También recibí apoyos en mis lecciones que expliqué en varias universidades, y allá fue en la Escuela de Minas de San Petersburgo donde también se me condecoró. ¿Cuáles han sido sus relaciones con la Sociedad Española de Ciencias del Suelo, con la Unión Internacional de Ciencias del Suelo y con la División de Suelos de la Unión Europea? ¿Nos puede indicar qué servicios, otros servicios ha realizado a la ciencia del suelo? Obviamente las relaciones son excelentes y han sido excelentes y largas. Entré como socio en la Sociedad Española de Ciencias del Suelo el año 70 y como estaba coordinado con la IUS, la Sociedad Internacional de Ciencias del Suelo, también soy miembro, por tanto, casi con 50 años de esta sociedad. En la Sociedad Española, además, ocupé la vocalía durante 5 años de una comisión que era clasificación y cartografía de suelos. Después ya en la internacional, en la IUS, he tenido mucha más actividad, 12 años en comisiones, iniciadas en Montpellier y, en fin, seguidas hasta hace poquísimo, hasta el Congreso de Río. Sería muy largo de detallar esto. Participé en los congresos internacionales, desde Kioto hasta el de Río. He organizado varios de estos, he sido miembro del comité de estos congresos y desde entonces he pasado más de 16 años dirigiendo comisiones dentro de la EGU y cada año hay una asamblea general. Empezó en 2004 en Niza y después ya siguieron todas en Viena hasta este año, o sea que nunca he faltado, a pesar de intervenciones quirúrgicas y problemas que ha habido, pero no he faltado nunca. E incluso pues, por la calidad de trabajos que colectamos, que se presentaron en nuestras sesiones y el gran número, fui diplomado, nombrado miembro honorífico, en fin, una serie digamos, de justificantes de lo que yo estaba haciendo en EGU. También dentro de la IUS hay unas comisiones, por ejemplo, la Comisión de Suelos de tipo de clima mediterráneo, en la que yo formo parte desde el año 93 de una reunión en Adana, Turquía, y que acabó después de 9 o 12 congresos en diversas partes del mundo. No solo esto, sino que en Bulgaria, en la reunión, en el congreso que hubo en Bulgaria el 96, eligieron que los comités se hiciese este congreso en Barcelona,
Con lo cual yo dije, sí, bueno, me cayó encima un trabajo enorme, pero quedé muy contento porque logramos el máximo. Hasta entonces nunca había habido tantos congresistas y tantas comunicaciones en los congresos precedentes. El libro de abstracts que edité en la universidad tiene 1004 páginas, o sea, más de 1000 páginas de trabajos de gente que vinieron de todo el mundo, con personalidades como Yalón, Mermut, Roland y otras grandes figuras mundiales. ¿Podría indicarnos cuántos artículos científicos y libros ha publicado? A nivel de publicaciones, más de 400 artículos, de los cuales unos 250 están en revistas indexadas, y he publicado más de 26 special issue, que dicen, o sea, monografías de las revistas Catena, del Journal Geochemical Exploration, de Applied Geochemistry. Todavía están en prensa, o sea, y sigo trabajando en este tema porque creo que es muy importante para difundir. O sea, no solo hay que hacer ciencia, sino que en bien de todos los colegas hay que difundir esta ciencia. Ha aumentado mucho los mecanismos, las posibilidades para poder investigar a fondo los suelos. Y nosotros debemos usar todo esto debidamente, en colaboración, y además para velar sobre todo por unos temas muy importantes. La demografía creciente mundial es un reto muy importante para que pueda haber suficiente alimentación y de calidad, cantidad, calidad, aguas potables. Esto es un peligro también, que hay dificultades, que pueda haber el cambio climático, que se pueda suavizar, que no abusemos, que no se vaya incrementando el CO2 atmosférico y, en fin, todos los aspectos que el suelo pueda aportar a la salud humana y al beneficio. Nosotros entonces debemos, los edafólogos, los científicos del suelo, colaborar con todas estas nuevas, digamos, ramas o subdivisiones, pero sin olvidar las raíces profundas de nuestra ciencia. O sea, el hecho de la transversalidad que está imperando no nos haga olvidar la esencia de nuestra disciplina, que no debe ser, digamos, destruida o triturada en nombre de otras disciplinas. O sea que a mí, cuando hablan de ciencias en plural del suelo, no me gusta mucho. Prefiero que sea la ciencia del suelo con sus subdisciplinas. Esto es un aspecto que creo que de cara al futuro debería tenerse en cuenta. Muy bien, pues muchas gracias por el tiempo que nos ha explicado todo su largo y extenso currículum, y muchas gracias por todo. Muchísimas gracias por la amabilidad de ustedes y de suyas especialmente. Muchas gracias.